tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y hemos considerado, y se ha estudiado en varias ocasiones, en grupos pequeños y aquí mismo, el hecho de que la salvación se lleva a cabo en tres fases. La primera fase es la salvación del espíritu. Cuando recibimos un espíritu nuevo, no resucita el espíritu viejo de Adán, que murió con Adán, sino recibimos de parte de Dios, en cumplimiento a la promesa que encontramos en Ezequiel 36, nos limpia de toda maldad y nos da un espíritu nuevo y además pone su espíritu dentro de nosotros para que ahora sí podamos hacerle caso. O sea, sin un espíritu vivo y activo en nosotros, tal como lo tuvo Adán al principio, no puede haber una comunicación directa con Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra, es necesario que le adoren. Entonces, para poder tener esa relación con Dios, Él nos tuvo que restaurar o dotar, más bien dicho, de un espíritu nuevo para volver a conectarnos con Él. Recordarán que mencionaba yo que cuando Adán desobedeció, se rompió la relación con Dios. De hecho, la seguridad de una relación con Dios se perdió. Por eso cuando se dio cuenta y se escondió y se tapó con hojitas y Dios le tuvo que decir, hey, eso no te sirve de nada. Y él tuvo que derramar sangre a través del sacrificio de un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva con pieles. Recuerden eso, ¿verdad? Entonces recibimos un espíritu nuevo y es el espíritu que nos comunica con Dios. El alma, que corresponde a la mente, nos comunica con nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar pensando, yo puedo estar deliberando en mi mente un montón de cosas y ustedes jamás se van a dar cuenta a menos que yo se los diga qué es lo que estoy pensando, ¿no es cierto? Ahí en la mente reside la voluntad, las emociones, el intelecto, todas las funciones de la mente, ¿sí? Están y corresponden a estar en el alma. Hasta ahí vamos bien. El cuerpo, ustedes me oyen porque tienen oídos. Me pueden ver porque tienen ojos. ¿En dónde están los oídos y los ojos? En el cuerpo, ¿verdad? Entonces, a través del cuerpo nos comunicamos con nuestro medio ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, decía yo que la salvación se lleva a cabo en tres fases. Primero, la salvación del espíritu, que es inmediata, ¿sí? Y que sucede cuando le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Estaba hablando de un nuevo nacimiento de espíritu, para que ahora sí pudiera tener una relación con Dios. Y eso sucede en forma instantánea. En el momento que creemos ya tenemos un espíritu nuevo, ya comienza esta comunicación íntima y personal con Dios. La mente, tristemente, y por eso le titulamos al estudio que estamos viendo los miércoles, que la mente es el campo de batalla, porque el enemigo utiliza o se empodera a veces de nuestra capacidad mental para colocarnos contaminaciones y luego muchas veces nosotros mismos las adquirimos sin que Él tenga que venir a agregar más. De hecho, cuando llegamos al Señor, llegamos con la mente toda contaminada, ¿no es cierto? Llena de basura, llena de conceptos a veces muy equivocados, llena de orgullo, llena de un montón de basura. Y el Espíritu Santo, que ahora mora en el creyente después del nuevo nacimiento, es el que se encarga de estarnos limpiando, ¿sí? Dice ya en 2 de Corintios 3:18 que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Es un proceso que dura toda la vida. Di conmigo, toda la vida.
Y a eso le llamamos o lo entendemos en el concepto donde la Biblia nos explica acerca de la santificación. O sea, el proceso de limpieza de nuestra mente dura toda la vida. Desde el momento que llegamos con la mente contaminada y todo lo demás que lo seguimos contaminando, el Espíritu Santo está poco a poco sacando lo malo y metiendo lo bueno, sacando la mentira, metiendo la verdad. Y a ese proceso le llamamos el proceso de santificación, que viene siendo o equivale a la salvación de nuestra alma. ¿Sí? El espíritu ya está salvo, el alma está siendo salva durante toda la vida y finalmente el cuerpo, este cuerpo, gracias a Dios, no es con el que vamos a llegar a la gloria, ¿verdad? ¿Quién le da gracias a Dios por eso? ¿Sí? Allá no va a haber ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, allá no se van a caer los dientes, allá vamos a tener toda la cabellera, ¿verdad? No sabemos los detalles, pero sí la palabra nos dice que al resucitar nosotros vamos a resucitar con un cuerpo semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Y si recordamos la narrativa bíblica, pues Él comía con los discípulos, platicaba con ellos y tenía la peculiaridad de que cuando quería entrar a la habitación no tenía que abrir la puerta, simplemente ya estaba allí. ¿Vamos a ser así nosotros? ¿Quién sabe? Yo le decía a mi papá, oye papá, con el cuerpo glorificado vamos a poder hacer esto y esto y esto. Le voy a preguntar a Dios cuando llegue allí. Y me contesta, me dice, mira, cuando llegues allí ya ni te va a importar porque ya vas a estar allí. Entonces, ya es un hecho. Entonces, acuérdense, la salvación del alma es inmediata, del espíritu es inmediato, del alma es toda la vida y del cuerpo es cuando resucitamos para estar con Él por el resto de la eternidad. Amén. Pero, y aquí es el contenido de lo que estamos considerando, el alma está expuesta porque a través de los ojos y a través de los oídos y inclusive de lo que a veces el enemigo nos presenta, se contamina la mente. Y entonces el Espíritu Santo nos tiene que con mucha ternura decir, esto no, te lo voy a quitar, te voy a poner la verdad, esto no te conviene, esto no va de acuerdo conmigo, esto me ofende, te quito lo que no y te doy lo que sí. Y eso es un proceso que dura toda la vida. Y esa es la batalla que lidiamos día tras día, momento tras momento. Porque el enemigo está ansioso de robarnos el gozo y la paz y la tranquilidad. Y pone en nosotros cosas que nos roban el gozo, la paz. Nos roban la tranquilidad. Ahí en Romanos 7 dice Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, acabo haciéndolo. Y específicamente dice, por el pecado que mora en mí. Y hay una gran diferencia entre mi pecado que fue perdonado cuando Jesús derramó su sangre en la cruz y el pecado que mora en mí porque mora en mi mente. ¿Sí? Y es esto que nos está resolviendo el Señor. Y es en la mente que se lidia la batalla en contra de las mentiras que a veces nos aferramos a ellas, ¿no? Somos, por no decir más feo, somos mensos. A veces hemos reconocido que tal o cual cosa es una mentira. Ah, no, pero es que sí yo creo. Es que así mi abuela me enseñó y así voy a seguir siendo. Y a veces el Espíritu Santo batalla con nosotros para convencernos que nos conviene ser limpios. ¿Quién de ustedes ha tenido experiencias de ese tipo? Si somos hombres todos, ¿sí? Yo nací en un hogar evangélico y eso no me garantiza
no tener esas luchas. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo contaminado, en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de tentaciones, en un mundo con espíritus malignos que andan tratando de hacernos tropezar. Y tenemos que estar alertas, tenemos que estar vivos, inteligentes, no confiarnos innecesariamente más que en el poder y la gracia y el amor de nuestro Dios. Cualquier otra cosa es falsa. Cualquier otra confianza no tiene fundamento, no tiene base. Nuestra realidad en esta vida es que, como dice ahí, nos enfrentamos contra la contaminación de nuestra mente y requerimos aprender a defendernos. No se confíen, hermanos, es un proceso del aprendizaje que dura toda la vida. Y por eso el mismo Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella vamos a encontrar todas las armas necesarias para poder luchar en contra de esta contaminación, tanto la que está en la mente como la que pretende contaminarnos. Amén. ¿Podemos ver la que sigue? Lean conmigo 2 Corintios 10, 3 al 5. Es la primera parte, ¿sí? Luego vamos a ver la segunda. Juntos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. La que sigue. Entre los... No, te brincaste una. Eso mero. Derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué entendemos con llevar cautivo un pensamiento? A ver, Salvador, ¿qué entiendes con llevar cautivo un pensamiento? Llevarlo prisionero, tenerlo cerca de mí, siempre encerrado en mí, sin posibilidad de salir. No. Ni puede accionar, ¿verdad? Porque está en la cárcel y ahí se queda, porque ahí lo puse y más te vale no soltarlo porque me va a provocar problemas. Y dice, ¿cuáles son los problemas? Los argumentos y la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Muy seguido nos vemos cautivos en pensamientos de soberbia. ¿Qué es soberbia? ¿Qué entendemos por soberbia? Algo negativo. Por ejemplo, el que yo me sienta superior a mucha gente, el que yo haga las cosas de tal manera que le afecta y que le afecta a la demás gente, pero yo no me doy cuenta, y lo hago consciente a veces y me siento autosuficiente para hacer las cosas. Muchas veces la altivez, el orgullo, la soberbia nos gana, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar llevando cautivos todos pensamientos de altivez, de soberbia, de autosuficiencia, lo tenemos que llevar encerrado para que no nos gobiernen. ¿Alguna vez te ha gobernado un pensamiento de ese tipo? Sí, definitivamente. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 25 minutos. No. Lo creo. Miren, hoy me pasó una cosa. Vino una de mis nietas y nada más tenemos un solo carro. Y le convenció a mi esposa que le prestáramos nuestro carro y me tuve que venir a pie, porque a la mera hora no había con qué. Entonces, créanme, me dio mucho coraje. ¿Sí? Digo, después le pedí perdón al Señor y ya estaba el perdón concedido y me dijo, mejor ríete, mira. ¿Sí? Pero sí, muchas veces inesperadamente nos dejamos arrebatar. Yo he escuchado a gente decirme, usted no me va a enseñar nada. Bueno, tú te lo pierdes también.
Vaya, es una lucha continua y tenemos que estar alertas, conscientes de que estamos en esta lucha. El hecho de que ya seamos salvos no quiere decir que estamos libres de tentación. El hecho que ya estamos en una relación íntima y personal con Dios, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, pero se lo podemos conceder. Le podemos dejar entrar en pensamiento o en tantas cosas que le podemos abrir puertas, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que ahora somos, no dejar contaminarnos. Así de sencillo. Llevar cautivo, ¿cómo dice ahí? ¿Cuántos? Todo pensamiento. ¿A dónde? Una de las ordenanzas, que ya no es tanto cuestión de la ley de Moisés, pero de las ordenanzas que hemos recibido es: ama a tus enemigos. A ese no me digas que lo ame, mejor no me lo pongas enfrente. ¿No es cierto o no es cierto? Claro que pensamos cosas así. Me acuerdo de una persona que vivía enseguida de nosotros, nos hizo un daño tremendo económico y nos afectó una serie de cosas, y su casa tiene techo de madera. Y pasaba yo enfrente de su casa y decía: que se le queme, que se le queme, que se le queme. Y de repente el Señor me dice: acuérdate que tu casa también tiene techo de madera. No, que no se le queme ni a mí ni a él. Pero así dejamos. Tenemos que estar alertas, porque estamos en un campo de batalla, que tenemos el poder y la gracia y la sabiduría que Dios nos da momento tras momento, pero tenemos que echar mano de ella, no confiarnos en nosotros mismos, no ser pasguatos, ¿verdad? Sí saben lo que es un caballo pasguato, ¿verdad? Uno que le dices: muévete, ni... Pero tampoco tenemos que ser demasiado briosos que nos salgamos fuera de control, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tengamos una vida tranquila, una vida sometida a Él, una vida en obediencia a Cristo. Y créanme, Dios no te va a ordenar que hagas algo que te va a hacer daño. El Señor no te va a pedir que hagas algo que a lo mejor sí va a ser difícil, pero te va a dar la capacidad para llevarlo a cabo. Pero tienes que estar alerta y atento a las instrucciones que te da para poder obedecer. Y por eso el campo de batalla está ahí toda la vida. No tenemos que ser pasguatos, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice camina, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos dice estate quieto, estate quieto. No, es que ya, estate quieto. Les comentaba a unos amigos que ya van 2 veces que se me frustra la jubilación. Ya voy a cumplir 83 años y ya había hecho planes de jubilarme a los 70 y luego jubilarme a los 80, y las 2 veces se frustró. Y le pregunté al Señor: ¿qué onda con mi jubilación? Y sentí que me contestó: ¿y quién te dijo que te vas a jubilar? Cállate y ponte a trabajar. Ok, ¿qué hago? No, yo ya estoy cansado. Ni para qué decirlo, porque, ¿verdad? Miren, nos conviene ser obedientes. ¿Sí o no? Cuando desobedeces, ¿cómo te sientes, Miguel? Miserable, ¿verdad? Dios no quiere que nos sintamos miserables. Quiere que estemos felices, en paz, tranquilos toda la vida. Y que dejemos nuestras necedades, que dejemos nuestros berrinches y que dejemos lo que no es de Él para vivir tranquilos y en paz, gozando de la vida, no miserables, ¿sí?
No, ay, no hubiera hecho eso. Ay, ni al caso. Hoy en día está el dicho que nos hacemos la vida de cuadritos. Yo no sé exactamente qué quiere decir o cuáles cuadritos se refieren, ¿verdad? Pero entiendo que quiere decir que nos hacemos la vida pesada cuando podemos evitarlo. Vemos la siguiente. ¿Qué dice? ¿Cómo éramos nosotros? Así éramos antes, ¿no es cierto? Dice la palabra, Efesios 2:3, entre los cuales también, ¿cuántos? Todos nosotros, o sea, sin excepción, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, de la mente. Y éramos por naturaleza ¿cómo nos iba cuando éramos hijos de ira? ¿Verdad que no? Ni nos conviene ni queremos regresar al estado anterior y gracias a Dios que no nos va a dejar. Pero tenemos que entender los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, los pensamientos del mundo, todo aquello que nos contamina, que no es de Dios, hace eso, nos pone como enemigos de Dios. ¿Sí? Nos pone como si no tuviéramos esa relación íntima y personal con Él. No perdemos la relación porque el Espíritu no va y viene, el Espíritu ahí se queda. Pero, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Dice, y a vosotros todos, ¿qué erais? ¿Cuántos? Todos éramos, todos comenzamos en cero. Aunque yo nací en un hogar evangélico, tuve que pasar por el mismo proceso que cualquier otra persona que llegó más adelante al conocimiento de Dios. Porque uno comienza en cero, dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Gracias a Dios que fue en otro tiempo, pero ahora tenemos que entender, no puedo seguir comportándome y pensando de la misma manera porque ya no soy extraño y enemigo. Ya mi mente le pertenece a Dios, no a mí. Entonces, hay que preguntarle a Dios, ¿cómo, cuándo, con quién, dónde? ¿Sí? Eso implica estar en conexión, en comunión íntima con Dios. Estar leyendo su palabra, estar en meditación de la palabra, estar en oración. Y oración no quiere decir estar hable. Oración quiere que vas a pasar tiempo en silencio escuchándolo. Porque la oración es un diálogo entre Dios y tú. Y tienes que darle tiempo a que Él te conteste y te diga y te corrija y te enseñe. Amén. Dice, en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. O sea, ahora ya no tenemos, ¿cómo podría yo decirlo? Antes no podíamos escoger otra cosa diferente. Estábamos sometidos, estábamos sujetos, estábamos gobernados por el mundo, por nuestra carne, por lo que nos habían enseñado en la escuela. Vete a saber qué otras cosas, porque lo que leímos en el periódico o vimos en el internet. Pero ahora hemos sido reconciliados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando alguien queda reconciliado? ¿A qué se refiere eso? Porque antes no tenía yo una relación con Dios en ese sentido. Y Dios a través de Jesucristo me reconcilió con mi Padre Celestial. De alguna manera, consciente o inconsciente, yo permanecía enojado con Dios, pero Él conmigo no. Él buscaba que a través de Jesucristo fuera yo reconciliado. Sí, el amor de Dios es parejo tanto a justos como pecadores, y por eso
en el momento que nosotros damos el primer indicio de responder a su invitación, Él nos recibe, no nos pone condiciones. Dice Juan 3:16, ya se lo saben de memoria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que hace peregrinación a Roma o a Israel y hace 20 penitencias y da la manda y no sé cuánto más, a eso los voy a recibir. No, nos reconcilia porque nos ama de antemano. Ya nos ha reconciliado. Ya somos llamados hijos de Dios. Somos parte de su familia. Porque lo merecemos. Nada de lo que hemos hecho nos hace meritorios del amor de Dios. Y por eso el amor de Dios no tiene límites. No pone condiciones. No nos dice, si te portas bien te recibo y si no te portas bien te voy a dar una patada. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. Dice, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Y por eso es gracia, porque no te cuesta un quinto. Es algo que recibimos sin merecerlo. Y es más, Él está ansioso porque lo recibamos. Y no nada más lo recibimos al principio, nos lo sigue dando y 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 dando. Y saben una cosa, nos lo va a seguir dando por toda la eternidad. Aleluya. Y eso nos debe llenar de gozo, de ser expectantes de todo lo que podemos recibir. Podemos ver la que sigue. Romanos 8:7. Fíjense, ¿por qué tenemos que tener cuidado de la carne? O sea, de los pensamientos carnales, de los pensamientos egoístas, de los pensamientos que aquí nada más mis chicharrones truenan y que no se atrevan a contradecirme y que o se me someten o verán que no. Ni Dios nos dice eso. Dice, por cuanto los designios de la carne, la forma en que antes pensábamos, la forma en que antes eran nuestros berrinches, nuestros antojos, todo eso, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Wow. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los designios de la carne? Echarlos fuera. No son de Dios. No me corresponden. No son míos. Son ajenos. Me hacen daño. Me frustran. Me provocan malestar. Me siento miserable con los deseos de la carne. ¿Qué caso tiene? Si ya sé que tal o cual cosa me va a sentir miserable, ¿para qué la hago? ¿Amén? Podemos ver el que sigue. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Miren, hermanos, tristemente en el ámbito cristiano, alrededor del mundo, hay mucha gente que ha caído en engaños. Hay mucha gente que pretende ser cristiano, pero a su manera. O se agarran de un versículo y de ahí no lo sacas, aunque haya otros 10 versículos que le dicen cómo hacerlo. No, pero aquí dice que así y así. Sí hemos tenido luchas de ese tipo, claro. A través de los siglos ha sido lo mismo. Les voy a contar un poquito de historia. Allá en el año 400 y pico,
cuando el cristianismo recién se había hecho la religión oficial del imperio, el emperador Teodosio, viendo la riqueza que había en los templos paganos, los templos paganos en su tiempo funcionaban como hoy funcionan los bancos, ¿sí? Ahí se depositaban los bienes, ahí los sacerdotes paganos manejaban los bienes, te los cuidaban, ibas y les pedías y te daban, pero cobraban su cacho, etcétera, ¿sí? Funcionaban como los bancos de hoy en día. Llega el emperador Teodosio y manda un decreto de que ahora los templos paganos iban a ser iglesias cristianas, porque ya el paganismo iba a quedar proscrito. Pero les manda preguntar a los sacerdotes paganos, ¿quieren conservar su puesto? Porque si quieren conservar su puesto, tienen que convertirse a ser ahora cristianos. Si no se convierten, van a tener que soltar el templo y voy a poner a alguien que maneje el templo en vez de ustedes. ¿Cuántos de esos sacerdotes paganos creen que abandonaron su puesto? Ni uno. Y por eso ya a partir de allí la contaminación doctrinal en el ámbito cristiano comenzó a crecer. Comenzaron las peregrinaciones, las mandas, las estas, las otras y los demás allá, y que ahora tienes que comprar la gracia, que ahora tienes que esto y que ahora tienes que el otro, y más vale que esto y más vale que el otro, y esas eran costumbres paganas, pero se fueron absorbiendo a lo que era la iglesia oficial. Fue tal el abuso y fue tal la contaminación que cuando ya el pueblo quedó más que aturdido por todas las cosas que les metían en lo que era la religión oficial, que vino la reforma del siglo XVI, pero ya había comenzado muchos eventos de reforma desde el siglo X, ¿sí? O sea, el pueblo no estaba conforme con la contaminación y tuvieron su campo de batalla y finalmente salen a la luz y ganan. Cuando menos una gran parte de Europa ya quedó fuera de ese yugo de la contaminación, ¿sí? Pero tristemente ahí no terminó la contaminación. Después de la reforma del siglo XVI, el enemigo siguió metiendo por otras fuentes. No es que no basta la gracia, tienes que ahora cumplir la ley de Moisés. No, que la reunión no debe ser en domingo, debe ser en sábado. No que esto, no que lo otro, no que lo demás allá. Y la pregunta siempre es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿En qué día se reunían los cristianos primitivos? Se reunían el domingo tempranito, primero porque no podían salir a la luz, a la calle diciendo que eran cristianos porque los mataban. Entonces, se reunían a escondidas celebrando la resurrección del Señor porque Él resucitó un domingo tempranito en la mañana. Y celebrando la resurrección de Jesús era el motivo del culto. Por eso ahora nos reunimos los domingos celebrando la resurrección de Cristo. Y un día que le dedicamos al Señor, o supuestamente le debemos dedicar al Señor, ¿sí? Para la enseñanza, para la convivencia, para todo lo que el Señor tenga para nosotros en ese día. Amén. Ahora, si lo quieren hacer en jueves, pues háganlo en jueves. Nada más dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. O sea, nosotros hemos escogido descansar el domingo, pero puedes descansar el jueves con tal de que se lo dediques al Señor. ¿Sí?
No dejarnos llevar con los pensamientos que la sociedad o el medio ambiente o la filosofía o la cultura que nos rodea nos contamine. Tenemos el punto de referencia en la Biblia, que es nuestra única fuente de fe, de doctrina y comportamiento. Ninguna otra opinión vale. Es que acabo de recibir una revelación nueva de parte de Dios y que ahora esto y que ahora lo otro. ¿De veras? No hay revelaciones nuevas. Todo lo que necesitamos está en la palabra. Y ahí se nos advierte, no le agregues nada. Y si tienes duda, vete al idioma original, que ese es el original. No les digo que es necesario que aprendan griego, porque es muy difícil el griego, pero tenemos traducciones bíblicas que ya por los siglos se han comprobado que son fidedignas, como la Reina Valera, y podemos leerla sabiendo que el Espíritu Santo está detrás de nosotros, enseñándonos, aclarándonos. Nos ilumina, no nos revela cosas nuevas, pero sí nos ilumina para que entendamos lo que está escrito. Y es nuestra responsabilidad mantenernos en la meditación, en la oración, porque nos conviene. No es para evitar irnos al infierno, el infierno no tiene nada que ver con nosotros. Es porque nos conviene estar aprendiendo cada vez más del Señor, nos conviene estar más cerca de Él, nos conviene recibir su dirección, nos conviene recibir su consuelo, nos conviene recibir su paz. Amén. Mucha gente vive intranquila porque no ha aprendido a confiar en el fruto del Espíritu Santo que mora en ellos. ¿Y qué nos da el Espíritu Santo? ¿Cuál es su fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Todos. Pero no la tenemos por nuestros propios méritos, sino porque es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Benignidad, bondad, hasta la fe es fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, o sea, no ser carrascalosos. Y templanza, no ser berrinchudos. ¿Sí? Todo eso es fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Nos conviene estar atentos a lo que Él nos enseña? Claro que sí. Es a beneficio nuestro. Disfrutémoslo. Estemos atentos a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos advierte. ¿Sí? Lo último que Dios quiere es que tú sufras. Lo último que Dios quiere es que tengas conflictos espirituales. ¿Qué dice la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Y si yo ya me considero un muerto, ¿qué puedo hacer? Nada. Lo que tengo que hacer es dejar que Cristo haga en mí lo que Él quiera. Pero es que no hay pero que valga, decía mi abuela. ¿Sí? O nada más repites el texto de que estás juntamente crucificado nada más como periquito. No, créelo, practícalo, ponlo como principio de vida para tu vida diaria. Considérate muerto al pecado, muerto a los deseos de la carne, muerto a los malos pensamientos, muerto a la cultura que te rodea, que solamente te hace daño para estar vivo en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos ver la que sigue? Dice 2 Corintios, el pasaje está muy largo, pero la contaminación, el daño viene por esta situación, que en sus mentes adoran a otro Jesús. Sacan sus conclusiones de algo que leyeron en el periódico y ese es el Jesús que ahora creo. ¿De veras?
hace poquito salió un artículo. Se acaba de descubrir arqueológicamente un manuscrito de la epístola de ¿quién dijeron? De Tomás. Mi Biblia no tiene una epístola de Tomás. ¿La voy a recibir como algo que viene de Dios? No. Él dice que no le agreguen ni un punto ni una coma, entonces ¿cómo le voy a agregar toda una epístola? Porque alguien dice que descubrió, pues, quién sabe cuál Tomás sería, ¿verdad? Porque ¿eh? Y reciben otro espíritu diferente al Espíritu Santo y propaguen un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios. Si quieren, lean todo el pasaje de 2 Corintios 11, ahí habla muy tajantemente acerca de los peligros que existen y que atacan continuamente nuestra mente. Estamos rodeados de gente que en sus mentes adoran a otro Jesús, reciben otro espíritu diferente al Espíritu Santo y propagan un evangelio diferente al que tiene la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano. Cuidado. Ay, no seas tan legalista. No es cuestión de ley, es cuestión de no ser menso, de no ser dejado, de no ser creído. Nada más porque rebuznó más recio ya le voy a creer. No, claro que no. ¿Por qué? Porque antes de adorar otro Jesús o recibir otro espíritu diferente o propagar otro evangelio diferente, le tengo que preguntar al Espíritu Santo que mora en mí, ¿qué onda con esto? Y te aseguro que te va a decir, eso nada tiene que ver. Eso no. Pero tengo que estar alerta. Tengo que aprender a escucharlo. Tengo que no estar susceptible al engaño del mundo. Amén. ¿Podemos ver la que sigue? Fíjense, la mente, y eso no lo dice la palabra de Dios, la mente requiere ser, ¿qué quiere decir que algo sea renovado? Que me limpien lo sucio y me pongan lo limpio, ¿verdad? Que me la renueven, que ya lo viejito, que ya no sirve, me los pongan y yo espero que cuando esté con el Señor mi cuerpo va a estar renovado, ¿verdad? Pero ya será cuando esté con el Señor. Y tiene que ser que limpio, cuidado con la contaminación del mundo, cuidado con las opiniones que rebotan por aquí y por allá y que ¿será o no será? Pues ¿qué dice la Biblia? Le preguntaban a mi padre, hay dos corrientes en el mundo evangélico que no están desde hace siglos, no se ponen de acuerdo. Unos son los arminianos y otros son los calvinistas. Y le preguntaban a mi padre, ¿usted qué es, arminiano o calvinista? Y decía, pues yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy bíblico. Y ahí no hay errores, así de sencillo. No te vayas por corrientes del mundo, vete por lo que dice la Biblia, limpia toda mentira, ¿sí? Y tienes que llenar tu mente de la verdad. Por eso es necesario estar conociendo y estudiando la palabra de Dios para llenarnos con la verdad, no con todas las mentiras que ofrece el mundo. Y dice que nuestra mente tiene que ser fortalecida, ¿sí? El Espíritu lo está fortaleciendo el Señor, pero mi mente se fortalece cuando yo le dejo al Espíritu Santo que limpie mi mente, me fortalezca, me enseñe, me tenga prevenido en contra de las mentiras, me tenga alerta a lo que me puede hacer daño. Tiene que estar fortalecida. No puedo vivir con una mente en blanco dejando que todo lo que se oye entre a mi mente. Eso es muy peligroso. Esos que les gusta la meditación trascendental, por favor, el enemigo
le fascina tener la mente en blanco, porque ahí puede sembrar toda clase de mentiras, sin resistencia. Okay. Necesita ser fortalecida espiritualmente. Y solamente el Espíritu Santo nos fortalece nuestra mente y nos da un entendimiento correcto. Nos endereza aquellos errores que ya dejamos penetrar, nos los quita y nos pone la verdad. Amén. Pero tenemos que ser dóciles, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice. Y eso no es vivir en la ley, eso es vivir en la gracia, porque el poder de Dios se manifiesta en Él, en nosotros, a través de ese regalo inmerecido que continuamente nos da de su presencia en nosotros. Amén. De su sabiduría, de su paz, de su gozo, de su amor. Y cuando aprendemos a vivir así, te aseguro que las cosas serán mejor. ¿Podemos ver la que sigue? Dice, y creo que con esta terminamos, dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, no se hagan a la forma de la cultura actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de la mente. Dios quiere transformar tu mente, Dios quiere renovarla, darte lo nuevo, lo bueno, lo puro, lo correcto, lo conveniente, lo que te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Él quiere tener su fruto en ti para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 cosas, las identifican ahí. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quieres vivir gozando lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Ahí está la respuesta. Déjate ser transformado por Dios. ¿Cómo, cuándo y de qué manera? Él te lo va a decir. Pero tú déjate. Y nada más asegúrate que sea Dios quien esté hablándote, ¿sí? No el otro. Creo que ella es la última, ¿verdad? ¿O hay otra más? No. Ahí está lo que decía yo al principio. El Espíritu Santo es el que nos transforma. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, ¿cuántos? Todos. Mirando, ¿cómo? O sea, sin tapujos, sin interpretaciones particulares, sin es que yo así pienso, yo así creo, yo así lo interpreto. Pues no, es como lo interpreta el Espíritu Santo en ti, con cara descubierta. Y no podemos ver, ¿se acuerdan que Dios le advirtió a Moisés que no lo podía ver directamente porque iba a morir? Tampoco nosotros, pero lo podemos contemplar su gloria como si fuera a través de un espejo. El reflejo de Dios es lo que percibimos nosotros en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí podemos percibir su gloria. Y entonces somos transformados de gloria en gloria. Es como si Dios nos fuera contagiando su gloria. Nos va transformando poquito a poco para que no caigamos ahí fulminados de repente, ¿sí? Con mucha ternura, con mucha paciencia, con mucha delicadeza. Nos dice, hey, eso no te conviene. Mejor esto. Aquello te puede hacer daño, mejor evítalo. Esto ya no tienes que pensar así, ya piensa de esta otra manera. Y Él nos va transformando de gloria en gloria, en la misma imagen. Y ahí está haciendo referencia a la imagen a la que originalmente fue creado Adán y Eva, que es la imagen de Dios, porque fue creado a su imagen y semejanza. Y Dios está restaurando lo que el enemigo echó a perder en el Edén. Lo está restaurando en ti.
te está transformando, te está poniendo ahora su imagen y semejanza para que cada vez te parezcas más a Él. Jamás vamos a ser iguales, así que no se crean esa mentira que estamos siendo transformados y que vamos a llegar a ser dioses. No. La Biblia no enseña eso. Eso fue José Smith que dijo eso y está totalmente fuera de onda. Pero sí somos transformados a la imagen, o sea, a la apariencia, a la semejanza con Dios. No a la igualdad, pero sí a su semejanza. Y Él no tiene contaminación. Él es puro, Él es amor, Él es paz, Él es gozo. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Porque son sus atributos transmitibles. Es el fruto del Espíritu Santo en ti. Porque Él te quiere que vivas en amor, en gozo, en paz. ¿Cuáles siguen? Bueno, primero me brinqué paciencia, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y ahí vas a vivir tranquilo, vas a vivir en paz. Y nadie te podrá reprochar. Dice un pasaje en 1 Juan, dice que el mundo no te va a conocer a ti, no te va a reconocer a ti, porque ahora tú eres hijo de Dios, y no te va a conocer a ti porque no lo conoce a Él. Pero tú sí lo conoces, yo sí lo conozco, y podemos darle gracias de que nos ha incluido en su familia. Amén. Amén. ¿Cómo vamos? Vamos a la mitad del camino, todavía nos queda otros 2 miércoles, creo, ¿no? Entonces, inviten, traigan a cuantos quieran venir y creo que va a ser de bendición para ellos también. El estudio lo voy a tener por escrito para el que al final del curso, el que desee llevárselo, voy a tener aquí copias para que el que desee tenerlo y volverlo a repasar y estudiar, lo puedan hacer en todo su contenido. Amén. Nos ponemos de pie. Tu palabra nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado el privilegio de ser ahora sus hijos. Ayúdanos con tu presencia en cada uno de nosotros, conducirnos como hijos tuyos, poder disfrutar esta relación íntima y personal contigo. Que vayamos siendo, como dice tu palabra, transformados de gloria en gloria, no gloria para nosotros, sino para darte la gloria a ti, porque en todo y por todo tú has de ser glorificado. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por el privilegio de habernos incluido dentro de tu familia. Y gracias, Señor, por el extraordinario, suficiente y efectivo sacrificio de tu Hijo Jesucristo en el Calvario, que al derramar su sangre proveyó todo lo necesario para que ahora, como creyentes, podamos disfrutar esta relación contigo. Ponemos delante de ti todos aquellos que aún no te conocen o no han entregado sus vidas a ti. Háblales de tal manera que te hagan caso, Señor. Y ponemos nuestros familiares y nuestros amigos, nuestros vecinos, delante de ti para que tú de alguna manera les lleves la iluminación necesaria para que entreguen
sus vidas y que sean parte de tu familia, al igual que nosotros. Gracias. ¿Cómo quisiéramos tener otras palabras para expresar la profundidad del agradecimiento que tenemos hacia ti? Pero nos quedan solamente decirte gracias, gracias, gracias. Gracias por tu amor, por tu paz, tu misericordia. Y te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro único Salvador. Y den paz y disfruten la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Gracias. Estamos despedidos. Cristo, ese don, Jesús el Cristo.